Buenas tardes, con ustedes el doctor Retamoso. El día de hoy vamos a tocar una capacitación con el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles podemos encontrar diversas enfermedades que son comunes en nuestra sociedad. Actualmente la globalización, la tecnología, la urbanización viene conjuntamente con factores de riesgo para el estado de salud, como son una dieta inadecuada, la inactividad física, el incremento del consumo de tabaco y de alcohol, va generando diversas enfermedades que podemos identificar como son la hipertensión, la hiperlipidemia, que son incremento de las grasas en el organismo, la hiperglucemia, que es el incremento del azúcar en el organismo, el sobrepeso y la obesidad. Este conjunto de enfermedades y todos los factores anteriormente mencionados van a conllevar a que una persona desarrolle enfermedades crónicas, enfermedades que afectan el sistema vascular, como son cerebro, corazón y la parte renal, enfermedades como diabetes, cáncer y algunas enfermedades crónicas respiratorias. Estas enfermedades son las más comunes y pueden haber otras muchas más. Lo identificable en esta situación es que producto del tiempo de estar expuesto a estos factores y los factores que corresponde que debían ser modificados por una persona, como son la dieta, la actividad física, pues en esta actualidad se ve totalmente disminuido y por el contrario, esta alimentación inadecuada va conllevando que silenciosamente se vayan generando estas enfermedades en el organismo de un ser humano. A lo largo de los años de conllevar estos mismos factores, llega un momento en que estas enfermedades crónicas empiezan a aparecer y a dar sus manifestaciones. Por lo tanto, cuando uno llega a diagnosticar, es producto de haber ya tenido estos factores, eh, se podría decir no controlados, ¿no? Y con esto iniciamos ya el inicio de estas enfermedades que ya deben tener un tratamiento de prácticamente de por vida, porque son enfermedades que no tienen tratamiento, que solamente llegan a ser controladas bajo medicación y cambios en el estilo de vida, eh, cambios en la alimentación y hasta en la rutina del día tras día. Entonces vamos a hablar de las principales enfermedades para ir conociendo cada una más en detalle. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, ¿no? En la cual vamos digamos, a nombrar esta como la principal enfermedad, eh, esta diabetes, que es el incremento del azúcar en en las, en el organismo, va a convertirse en la enfermedad tal vez más común en la sociedad actualmente porque eh, el desarreglo justamente entre los factores como son la alimentación y la actividad física y los factores genéticos que también pueden tener una persona, van a juntarse para que finalmente en el transcurso de un tiempo de estar frecuentemente expuestos a estos factores, pues el organismo desarrolla
esta diabetes, el cual se manifiesta de diversas formas en una persona. Entonces, la diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de la glucosa o el azúcar están elevados en la sangre, ¿no? Entonces, eh, esta enfermedad, pues, es fácil de detectar porque podemos, mediante una prueba sanguínea, saber los valores que tenemos de azúcar en la sangre. Esta diabetes no solo se genera por tener niveles elevados de glucosa, ¿no? El cual se puede generar por un exceso o una inadecuada alimentación que genera el incremento del nivel de glucosa en el organismo. También se puede generar por una secreción inadecuada de la insulina o un aumento de las necesidades de esta insulina. Entonces aquí es importante conocer que cuando uno consume un alimento, pues tenemos una hormona como es la insulina, la cual tiene la función justamente de disminuir los niveles de azúcar en el organismo. Entonces, cada vez que una persona ingiere un alimento, ya sea líquido o sólido, pues automáticamente se genera una cantidad de insulina, la cual tiene la función justamente de llegar a disminuir los niveles de glucosa para encontrarse en niveles normales después de una cantidad de tiempo determinado. Entonces existen personas que van a justamente tener alterado esta secreción de la insulina, y el órgano encargado de la secreción de la insulina es el páncreas. Entonces existen enfermedades que afectan al páncreas, al hígado, y por lo tanto no se genera una secreción adecuada de esta insulina. Entonces, por lo tanto, una persona que se alimenta inadecuadamente eleva los niveles de glucosa en su organismo, y el páncreas debería contrarrestar mediante la insulina pues estos niveles y normalizarlos. Pero si tenemos una enfermedad que genere una disminución de la insulina, ¿no? Por una alteración en su secreción, entonces estos niveles de azúcar van a permanecer por mucho tiempo en nuestro organismo en niveles altos. Esto va a generar que esta persona constantemente, el tener niveles elevados, pues se genere esta enfermedad que es la diabetes mellitus. Y también eh, esta alteración de estos órganos, como son el hígado, el páncreas, pues solo son algunos de los factores para poder iniciar una diabetes mellitus, ¿no? Entonces, pero estos son los principales que podríamos mencionar. Y también en ciertas situaciones, tal vez por tener necesidades de tener esta insulina como principal hormona en la que va a corregir los niveles elevados de la glucosa, este aumento de estas necesidades, pues, puede conllevar también a que se genere un evento de diabetes en el organismo, ¿no? Entonces, estas características iniciales del organismo para poder contrarrestar son los más comunes que pueden suceder, ¿no? Y alterarse producto de alguna enfermedad o producto, como vemos en la primera causa, ¿no? De la diabetes, de tener una alimentación inadecuada, de tal forma que estos niveles van a frecuentemente a permanecer altos, y esto conllevar a que a lo largo de los años, pues una persona ya empiece a tener manifestaciones de un inicio de diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgos
que van a convertirse en los iniciadores o tal vez los factores que pueden desarrollar que una persona inicie esta enfermedad. Entonces tenemos factores genéticos que esto, bueno, es bien conocido, que si tenemos un familiar, como pueden ser papá, mamá, abuelos, que tienen diabetes, entonces ya estamos heredando un porcentaje de posibilidad también de en algún momento de la vida de hacer la enfermedad de diabetes. Entonces ya este factor es, es una característica que no podemos, digamos, evitar ni podemos contrarrestar con ninguna medicación, ¿no? El factor genético ya es algo con el cual tenemos que aprender a convivir y por lo tanto eso debe generar pues con mayor responsabilidad pues el tener un estilo de vida saludable, ¿no? Saber que tenemos ya un factor genético de por medio. También la obesidad y el sobrepeso es un factor muy característico que puede desarrollar a lo largo de los años que una persona inicie diabetes. Otra enfermedad también la hipertensión arterial, tener triglicéridos o colesterol alto, ¿no? Que son enfermedades en la cual hay un exceso de acumulación de lípidos en nuestro organismo, ¿no? Sobre todo en la sangre. Eso también se convierte en un factor para poder iniciar diabetes. Eh, Tener antecedentes de mediciones elevadas de la glucosa ya se convierte también en un factor que nos está encaminando a que ya estamos manifestando una posibilidad de hacer diabetes. El sedentarismo también es otro factor de riesgo, ¿no? Tenemos una persona que no hace actividad física, es una persona que solo se alimenta de forma inadecuada. Entonces, esta persona solo lo que hace es acumular, ¿no? Niveles elevados de carbohidratos por el consumo de grasas y carbohidratos y esto se transforman en azúcar y por lo tanto esta persona mantiene niveles elevados pues de este azúcar en el organismo, el cual a lo largo de los años puede desencadenar que uno desarrolle la diabetes mellitus. También el antecedente de haber dado a luz un niño pues con sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces hay mujeres que en el momento del embarazo pues han generado que justo tengan niveles elevados de la glucosa y o haber dado a luz un niño pues con obesidad o sobrepeso, entonces esto puede ya ser un indicio de que esta persona podría generar una diabetes, ¿no? Inicialmente una diabetes gestacional para que posteriormente ya sea una diabetes pues establecida en esta persona. Entonces estos son los principales factores, ¿no? Que pueden generar que se desarrolle la diabetes en una persona. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta diabetes? Tenemos, por ejemplo, el que una persona siempre esté cansado, bostezando, dormitando o quedándose dormida de forma frecuente, ¿no? Siendo no las horas habituales de dormir, orinar de forma frecuente a predominio nocturno, ¿no? Orinar frecuentemente a predominio nocturno, a veces, muchas veces ligeramente espumoso. Las personas que tienen diabetes también pierden peso de forma súbita, ¿no? Inicialmente tenemos una persona en sobrepeso, obesa, ¿no? Que es un factor de riesgo, pero ya al tener establecido la diabetes en su organismo y sin tratamiento, llega un momento que esta persona hace una pérdida de peso de forma súbita, ¿no? Entonces empieza de una obesidad notable a bajar rápidamente de peso y eso ya uno tiene que empezar a descartar porque ya tenemos una posibilidad de que esta persona ya tenga la diabetes iniciada en su organismo.
heridas que también no cicatrizan, no sanan de forma rápida, adecuada. La persona que siempre está con hambre, con un exceso de apetito, a pesar que almuerza, desayuna, igual pasa media hora, una hora y sigue con hambre como que no hubiese consumido alimentos. También problemas sexuales. Entonces acá podemos tener también otra manifestación, ¿no? De tener justamente líbido disminuido o problemas de erecciones. Entonces, por lo tanto, ya se pueden generar estas manifestaciones también como un inicio de diabetes. Visión borrosa, porque justo los niveles elevados de azúcar van a alterar muchos nervios en el organismo, ¿no? Entonces, la visión igual tenemos el nervio óptico que también puede ser afectado y estructuras microscópicas de la visión, lo cual va a generar que la persona tenga una disminución ya de la agudeza visual y por lo tanto tiene una visión borrosa que cuando esta persona corrige los niveles de azúcar, recibe un tratamiento de su diabetes y está controlada, entonces ahí esta visión borrosa mejora, ¿no? Y ahí vuelve a la normalidad. También las mujeres suelen hacer infecciones vaginales porque tener un exceso de azúcar o tener una diabetes no tratada y controlada, pues baja las defensas del organismo. Por lo tanto, las mujeres suelen hacer infecciones vaginales recurrentes. También podemos tener pies o manos que se siente pues un adormecimiento, a veces una ligera hinchazón, hormigueo. Entonces eso también porque se lesionan, como dije, los nervios. Entonces estos nervios distales que tenemos en estas extremidades pueden generar estas ciertas manifestaciones de calambres, adormecimientos, hormigueos, ¿no? Y lo otro común es que hay un incremento en la sed, ¿no? Esta persona tiene bastante sed porque obviamente el cuerpo trata de compensar, por lo tanto la sed se incrementa porque el cuerpo quiere justamente que ingrese más líquido para, digamos, diluir el exceso de azúcar que está circulando en la sangre, ¿no? Entonces, eh, ahí la persona siempre, en todo momento, tiene sed y bastante sed, ¿no? Entonces, estos son los principales síntomas que puede manifestar una persona que ya tiene una diabetes mellitus. Otros síntomas que también podemos encontrar, entonces, son cambio en el humor, están más irritables, más cansados de lo normal, y sobre todo es importante que en la diabetes hay una mnemotecnia, ¿no? Que son las 4 P's, como son polidipsia, que es sentir mucha sed, poliuria, que es orinar de forma frecuente, y polifagia, que es tener mucha hambre. Y la última P es de prurito, que es una sensación pues de picazón que tiene en el organismo, esta picazón que se da en cualquier parte del cuerpo, empieza a picarte la espalda, el abdomen, los brazos, pero no se tienen lesiones, no es un proceso de intoxicación, sino simplemente es una picazón general en la piel. Entonces, esa es la cuarta P de la diabetes, ¿no? ¿Qué más? También otros le agregan la última P, que es la pérdida de peso, ¿no? Entonces hablaríamos de las 5 P's de la diabetes, ¿no? La pérdida de peso, la piel se vuelve reseca, y como dije, también pueden generarse pérdida también un poco de la sensibilidad, ¿no? De algunas extremidades, ¿no? Se empieza a perder la sensibilidad en la parte distal, en los pies, en las manos. Entonces, es por ahí que algunas personas que tienen diabetes hacen ciertas heridas, ciertas lesiones en las extremidades y uno no percibe, no siente esas heridas hasta que se infecten o tengan pues un incremento notorio en el tamaño y recién se dan cuenta que tienen heridas, ¿no? Entonces se pierde un poco la sensibilidad también en las extremidades por afectación nerviosa.
¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? Pues este tratamiento es un enfoque trivalente porque queremos justamente mezclar el tratamiento farmacológico con la actividad física y una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, el médico endocrinólogo hace la evaluación de la persona, ve sus factores de riesgo, ¿no? Cuáles son los que presenta en el momento de la evaluación, ve sus antecedentes, ve si presenta alguna otra enfermedad adicional, evalúa su peso, evalúa sus características cotidianas de vida, su trabajo, hace una evaluación completa, entonces determina un tratamiento farmacológico para esta persona. Pueden ser pastillas, combinación de 1, 2, 3 medicamentos. A veces hay pacientes que requieren ya niveles de insulina que tiene que aplicarse. Entonces el endocrinólogo ya elige el tratamiento de acuerdo al paciente que es evaluado. Definitivamente que le deja de tarea que esta persona pueda complementar este tratamiento con actividad física, porque necesitamos quemar calorías, necesitamos que el cuerpo justo se adecue a un programa de actividad física que pueda también mezclarse con una alimentación adecuada, una alimentación baja en azúcares, baja en carbohidratos y por lo tanto una alimentación más saludable que complemente y ayude al tratamiento farmacológico. Entonces es la combinación de tres grandes áreas como son los medicamentos, la actividad física y la alimentación que van a lograr que una diabetes esté controlada porque como mencioné no tiene tratamiento, ¿no? No tiene tratamiento. Pasamos a otra enfermedad crónica común como es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un aumento de la presión que ejerce la sangre sobre las arterias de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo tiene arterias que están distribuidas en todo nuestro organismo, ¿no? Y estas arterias pues conducen pues la sangre, ¿no? Entonces el corazón bombea esta sangre y obviamente tiene un nivel de presión, ¿no? En la cual mediante un tensiómetro podemos medir cuál es el nivel de presión que se tiene pues de la expulsión de esta sangre. Entonces aquí nosotros podemos identificar mediante un tensiómetro en qué momento estos niveles de presión pues están elevados, ¿no? Entonces, la elevación justo de esta presión por niveles ya no adecuados nos lleva a pensar que estamos ante una enfermedad como es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces es la lectura de una presión pues elevada, ¿no? Entonces hay diversos factores que también vamos a conversar más adelante que pueden elevar la presión arterial, como son el incremento de grasas en la sangre, azúcares y la obesidad y otros factores más que vamos a tocar más adelante. Entonces, la hipertensión arterial se da cuando el corazón ya debe incrementar justamente esta fuerza del bombeo para que pueda alimentar todas las estructuras y llegar a todos los puntos donde debe haber circulación. Entonces este corazón tiene que incrementar la fuerza de bombeo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la sangre, pues, tiene, o perdón, el organismo de la persona tiene ciertos cambios y alteraciones que obligan a que el corazón realice este incremento en el bombeo y este incremento pues se traduce en una elevación de la presión, ¿no? Lo cual no es saludable para el organismo. Entonces, aquí es importante conocer que la presión no es un valor estático, ¿no? O sea, la presión normal no es un valor estático, sino es un rango. En todo tensiómetro digital, ustedes se pueden percatar que hay un valor, digamos, mayor, que es la presión sistólica, y hay un valor menor, que es la presión diastólica. Entonces,
Cuando tenemos un nivel que excede los 140 de la sistólica o los 90 de la diastólica, estamos hablando de un evento de presión alta o hipertensión. Entonces, este es el nivel máximo, ¿no?, permitido en una persona, y a partir de ahí en adelante ya se llama hipertensión, ¿no? Entonces, esta hipertensión, pues se puede generar ya sea porque la presión sistólica esté alta y puede estar normal la diastólica, o viceversa, ¿no? Que también es un poco raro, pero puede presentarse, ¿no? Que la presión sistólica esté normal, pero sí la diastólica está alta. Entonces, este rango, ¿no? Es importante conocer. La presión sistólica como máximo es 140 y como mínimo puede estar en 90. Y eso es normal, ¿no? Entonces, tener 130, 120, 110, 100, ¿no? Es normal. Y la presión diastólica, que es siempre el número menor, también va de un rango de 90 a 60. Entonces, es normal tener 60, 70, 80, 90. Entonces, las presiones siempre son dos números, ¿no? Entonces, a veces lo ideal sería tener, como se ve a la izquierda, 120/80, ¿no? Esa es la presión ideal, ¿no? Es la presión ideal. Pero podemos tener combinaciones, 110/80 es normal, 100/80 es normal, 100/60, que es lo mínimo, ¿no? Los 100/70, o sea, y así pueden haber tantas lecturas distintas, pero nunca están sobrepasando los niveles permitidos. Ya tener más de 140 o más de 90 ya me hace pensar en un evento de hipertensión, ¿no? Entonces, como vemos, no tenemos un valor exacto, es un rango, pero lo ideal es no pasar estos niveles tanto para la sistólica como para la diastólica, ¿no? Y teniendo en cuenta que lo ideal sería tener 120/80. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipertensión arterial? Entonces, vamos a encontrar causas que a la vez también son factores, los cuales pueden ser modificables y otros no. Al igual que la diabetes, tenemos factores no modificables, como es lo genético, ¿no? Si tus papás, tus abuelos son hipertensos, ya heredaste una posibilidad de poder en algún momento de la vida tener ya el inicio de una hipertensión, ¿no? Y esto se va a generar, digamos, o va a iniciar más pronto de acuerdo al inadecuado estilo de vida que uno lleva, pues, ¿no? Desde la alimentación, la actividad física y demás. Eso ya no es modificable lo genético. La raza igual, la raza es algo que no podemos modificar. Las personas de tez oscura tienden a ser más hipertensos que la de tez blanca. El sexo es más frecuente en varones que en mujeres, la edad mayor de 40 años para adelante, el embarazo también puede generar un riesgo de hipertensión y la menopausia. Entonces son estas situaciones que no podemos modificar, ¿no? No podemos cambiar ninguno de estos factores, solamente saber que cuando estemos, digamos, teniendo estos factores, entonces nos toca cuidarnos más, nos toca tener un estilo de vida más adecuado porque tenemos el riesgo de tener presentes estos factores, ¿no? No modificables. Y los modificables, lo que sí le corresponde a cada persona es tener una mejor dieta, no tener un grado de obesidad, manejar el estrés, evitar en el exceso de consumo de alcohol, café, tabaco. Entonces, esas cosas modificables me ayudan a que no genere un evento de hipertensión, digamos, más pronta en el organismo, ¿no? ¿Qué más? El ambiente, la sociedad, también son factores que a veces contribuyen a que uno sea hipertenso, ¿no? Porque el nivel de estrés, la comida chatarra, este, el ambiente que a veces no es adecuado para tener una tranquilidad, el no, por ejemplo, realizarse un cuidado
eventual de la salud, ¿no? En la que igual uno puede hacer chequeos al menos mínimamente anuales para saber si uno tiene colesterol y triglicéridos, porque estas grasas incrementadas también pueden generar que se desencadene un evento de hipertensión en el organismo, ¿no? La actividad física, el sedentarismo, siguen convirtiéndose en otro factor que puede desencadenar que alguien tenga hipertensión, ¿no? En algún momento de su vida. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Porque son, digamos, una infinidad de síntomas que podríamos hablar sobre la hipertensión, pero los más comunes son, por ejemplo, tener una respiración corta o agitado cuando esta presión está alta en nuestro organismo, entonces el corazón bombea más frecuentemente esta presión, ¿no? Bombea la sangre y por lo tanto la respiración también como que se hace más corta y frecuente. La persona puede estar sudorosa, empezando a sudar la frente, el cuello, el pulso está rápido, porque obviamente si hay más fuerza de bombeo, por lo tanto el pulso también está acelerado. Uno puede tener un zumbido en el oído, un pitillo, entonces eso es frecuente cuando una persona está sintiendo ya la presión alta en el organismo. Dolor de cabeza por este incremento en la presión, hay un rubor facial o encontrarse chaposo, rojo, puede haber mareos, ¿no? Puede haber mareos, puede haber alteraciones visuales, ver puntitos brillantes, ¿no? Con la vista, o sea, está uno viendo a un lado y empiezan a verse como pequeñas lucecitas chispeantes que uno puede percibir con la vista, ¿no? Entonces, esto es lo más común que uno puede encontrar cuando empieza ya a sentir la presión elevada, ¿no? Y hay otros más, dolor de pecho, ¿no? Hincadas en el pecho, uno puede tener una sensación de vértigo o de que se cae para un lado, uno puede sentirse descompensado, puede hasta desmayarse, ¿no? Por una presión alta. Entonces, y así hay diversos síntomas, pero estos son los más comunes que se presentan a un inicio. También esta hipertensión nos genera complicaciones, ¿no? Podemos tener complicaciones por tener la presión elevada y que la cual no está tratada y controlada. La, digamos, la complicación más grave podría ser que podamos tener la ruptura de una vena en el cerebro y generarse pues un sangrado interno, ¿no? Que es, bueno, lo conocen como un derrame cerebral, ¿no? Pero bueno, el término no es el adecuado porque acá lo que sucede es que se rompe una venita frágil en el cerebro y se genera un sangrado, ¿no? Lo que se derrama, se podría decir, es la sangre en la parte externa del cerebro y esto pues conlleva que la persona pueda perder el conocimiento, entre en coma, algunos fallecen por el exceso de sangrado, a otras personas le puede generar pues secuelas, ¿no? Después de este derrame cerebral que se puede generar de la sangre, pues en la parte externa del cerebro, finalmente generan secuelas en esta persona y por lo tanto, pues estas personas terminan estando hospitalizadas en emergencia, en cuidados intensivos, algunos tienen que operarlos para retirar la sangre. Entonces, esta es la complicación que parece entre una de las más graves, ¿no? La otra complicación también es que por un exceso de presión alta uno puede hacer un infarto de miocardio, ¿no? Porque el corazón también tiene un grado de resistencia a esta elevación de la presión. Entonces, esta podría también ser otra complicación, ¿no? Hacer un paro cardíaco. Otra complicación son las lesiones a ciertas estructuras, ¿no? Como también son a la parte ocular, ¿no? Entonces hay un daño ocular y esto puede llevar pues a una ceguera, ¿no? Podría generar un incremento en la presión ocular y estas lesiones a lo largo del tiempo de tener hipertensión y no tener un control, pues genera un daño ocular y esto llevará a una ceguera, ¿no? También alteramos al riñón, ¿no? Porque también tiene venas muy delgadas, entonces por lo tanto lesionan estas venas
del riñón y generarse una insuficiencia renal que a veces le obliga a que la persona como único tratamiento solo tenga una diálisis, ¿no? Entonces, estas son las principales complicaciones que pueden tener las personas que tienen hipertensión y no están controlados bajo la medicación. ¿Cuáles entonces serían los mecanismos para controlar y evitar que una persona hipertensa pueda complicarse, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, las pautas? No abusar el consumo de café porque esto eleva la presión, controlar los niveles de estrés, abandonar de preferencia el cigarrillo, el tabaco, realizarse controles periódicos de la presión. La hipertensión y la diabetes son enfermedades silenciosas, no te avisan a un inicio y el cuerpo lo único que hace es defenderse también silenciosamente. Pero a lo largo de los años de tener hipertensión o tal vez tener diabetes, llega un momento en que el organismo se satura, se cansa de poder defenderse silenciosamente y la persona empieza a tener síntomas, ¿no? Entonces uno debe realizarse controles periódicos así de la glucosa y también igual de la presión, porque tal vez uno hace presión alta y no tiene síntomas, y eso pasa en todas las personas que todavía están iniciando la hipertensión, ¿no? Hacen eventos de presión alta y el cuerpo no siente nada, pero es tantas veces que el cuerpo puede tener así presiones altas que llega un momento que el cuerpo ya se cansa y se descompensa. Disminuir el consumo de alcohol, realizar actividad física, al menos 45 minutos de trotar mínimamente 3 veces a la semana, mejorar una alimentación, nuevamente llegamos al punto de la alimentación, evitar el consumo de sal en exceso, comidas grasosas, comidas de preferencia que no sean nocturnas, mantener un peso adecuado. Todo esto puede generar la prevención de un inicio precoz o un inicio rápido de hipertensión. Finalmente, la tercera enfermedad frecuente, ¿no?, es la obesidad y sobrepeso. Acá en la imagen pues, es evidente que tenemos un niño, ¿no?, que ya tiene pues un grado de obesidad. Esto se puede evidenciar mediante los rollitos del abdomen, ¿no?, mediante el incremento de grasa en los brazos, ¿no? Y esto es algo que nos debe, digamos, nos debe llevar algo a la mente importante. Muchas veces, muchas mamás les escucho que dicen, no, mi hijito gordito, bonito, bien alimentado, no se me va a enfermar. Ningún niño, ni desde bebé, debería tener rollos. Ningún niño puede estar gordito y eso, digamos, hablar de un grado digamos, de salud, ¿no? Ninguna persona que sea gordita significa que está bien alimentada. Y ninguna persona, por estar gordito, va a dejar de enfermarse, ¿no? Por el contrario, ya es una persona que tiene un grado de enfermedad. Entonces, evitemos tener niños, adolescentes que tengan un grado de obesidad y sobrepeso, porque esto conlleva a las otras enfermedades que ya hemos hablado, tanto a hipertensión como a diabetes. Entonces, ¿qué es la obesidad? Es la acumulación excesiva y generalizada de grasa en el cuerpo, causada por un desequilibrio entre el consumo de calorías y la eliminación o el desgaste de estas calorías, ¿no? El consumo de estas calorías ganadas, pues, ¿no? Entonces, cuando una persona come un alimento, pues ingiere calorías. Entonces, estas calorías que uno puede comer en exceso, la única forma de que se disminuyan estas calorías o no se almacenen en nuestro organismo es quemarlas mediante actividad física, ¿no? Cualquier actividad física quema calorías, por lo tanto, nos ayuda a disminuir las calorías ganadas en una alimentación inadecuada. Entonces, ese desequilibrio que a veces no existe, pues que existe como forma frecuente,
genera de que ya uno solamente almacene todas las calorías ganadas en una alimentación inadecuada. El peruano es una persona pues que casi siempre trabaja de mañana hasta la tarde y llega noche a la casa con mucha hambre, con ganas de querer comer, pero lamentablemente no hace actividad física, solo entra a un punto de sedentarismo, llega en la noche, come comida copiosa, bastante harina, grasas, es común frituras de preferencia, y lo único que queda después de esto es echarse a la cama, echarse al sillón, ver la televisión y cero actividad física. Por lo tanto, todo ese exceso de calorías que vamos a tener de esa alimentación inadecuada terminan por almacenarse solo en el organismo y las grasas en la sangre, ¿no? Entonces, esto es justamente un desequilibrio que va a generar que la persona haga grados de sobrepeso y obesidad. El índice de masa es una fórmula que nos va a ayudar al menos de poder conocer cómo vamos de nuestro nivel de peso en base a nuestra estatura, ¿no? Entonces es una fórmula muy conocida que es el peso de una persona sobre la altura o la talla al cuadrado, ¿no? Entonces este índice de masa pues tiene un nivel de normalidad de 24.9. Hasta ahí es lo normal que uno debe tener al dividir el peso en kilos sobre la talla al cuadrado, ¿no? Entonces, toda persona que tenga entre 19 y 24.9 está dentro de lo normal. Y las personas que sobrepasen de 25 para arriba ya tienen un grado de sobrepeso, más de 35 obesidad, y más de 40 una obesidad ya mórbida, ¿no? O una obesidad en exceso. Entonces, este índice de masa, pues es fácil de poder llevarlo. Ahora uno puede descargar en los aplicativos del celular que bajan programas, podemos poner esta abreviatura IMC y te va a salir diversos programas que te van a ayudar, diversos aplicativos que te van a ayudar a controlar tu peso y saber si estás en sobrepeso, en obesidad, ¿no? O dentro de lo normal. Entonces, acá lo que queremos es que justamente uno siempre esté dentro del rango adecuado, que es menos de 25. Entonces uno puede ir llevando su peso, ¿no? Y estar controlándose este IMC y saber si tiene que realizar más actividad física, si tiene que dejar de comer harinas o mejorar su equilibrio, ¿no? Entre la actividad y la alimentación, y así poder controlar que este IMC siempre se encuentre en valores normales, ¿no? Que se encuentren en valores normales. Entonces, a lo mucho que debemos llegar es solo a tener un ligero sobrepeso y de ahí ir controlándolo, pero ya si estamos con un grado de obesidad, hasta tal vez una obesidad mórbida, ya conlleva de que uno tenga una evaluación por el endocrinólogo conjuntamente con el área de nutrición para evaluar justamente la alimentación y generar pautas y recomendaciones en el tipo de alimentación que debería llevar día tras día. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer obesidad? Los hábitos alimenticios inadecuados, ¿no? Consume más calorías de lo necesario que debería de consumir para un día normal. En promedio se dice que una persona debería consumir 2000 calorías por día, pero a veces tener en la noche, comerte un chaufa, comerte tu pollo a la brasa, tus alitas, y tu gaseosa, genera que en esa alimentación ya hayas consumido las 2000 calorías en esa alimentación. Entonces ahí ya sabemos que todo ese exceso, que ni siquiera vamos a quemarlo con actividad física, van a ir directamente a la grasa corporal, ¿no? Acumular esas calorías en grasa corporal.
El medio ambiente, bueno, la falta de espacios recreativos para poder ejercitarse. Bueno, ahora por COVID todos han subido de peso, también es un factor. La genética es otra vez vuelve a entrar este factor que no podemos cambiar. Papás, abuelos que son de contextura gruesa, pues ya nos han heredado que tenemos un factor de poder ser obesos. Si sus papás son diabéticos, también, ¿no? Es un factor que va a generar que en el tiempo también tengas este factor de obesidad. El sedentarismo, ¿no? Que es lo que comentamos, la ausencia de esfuerzo físico, contribuye a solo ganar peso, ¿no? Este, Tal vez a veces la inseguridad, ¿no? que uno tiene de querer ir a trotar temprano o en la noche, genera pues este temor de ser tal vez, quién sabe, agredido o asaltado. Entonces a veces las personas no quieren hacer estas actividades por el temor y eso conlleva también pues a que ni siquiera tengan la posibilidad de quemar las calorías ganadas, ¿no? Este, la responsabilidad para poder alimentarse, ¿no? Una cultura culinaria, saber qué alimentos no debería consumir en una noche o qué cantidades, son factores que comúnmente al menos son los causantes del grado de obesidad en una persona. ¿Cuáles son, se podría decir, las enfermedades que se van a relacionar de tener un grado de obesidad? Por ejemplo, que hacen cálculos a la vesícula, tienen siempre incremento de colesterol, triglicéridos, hacen eventos de depresión, también tienen posibilidades de infertilidad, ¿no? Entonces no generan procreación. ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, significa que, o sea, hacen eventos de acidez, de inicios de gastritis, ¿no? Reflujo, que es cuando este ácido que tiene uno en el estómago, pues intente regresarse, ¿no? Por el esófago. Hacen problemas cardíacos, problemas en el sueño, ¿no? Hacen eventos de diabetes, ¿no? Desencadena una diabetes, desencadena una hipertensión y así puedes tener también posibilidades de iniciar un cáncer más rápido, lesionas las articulaciones de la rodilla, del tobillo y así podríamos nombrar muchas complicaciones justamente en estas personas que tienen un grado de obesidad. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones que uno debe tener o cuáles son las pautas para no llegar a la obesidad ni al sobrepeso? Son comer de preferencia saludable, ¿no? Variado, libre de grasas, frituras, excesos de harina, de preferencia no nocturnas, al menos incrementada en verduras, incrementada en frutas, sancochadas, alimentos sancochados, no fritos, va a conllevar que sea una medida preventiva, realizar ejercicio de forma rutinaria, beber de preferencia 2 litros de agua al día, evitar las grasas, este, comer frutas y verduras, alimentarse bien en el momento del desayuno, disminuir la sal, evitar dulces y golosinas de forma frecuente, disminuir las cantidades de consumo de alcohol, cigarro y dormir adecuadamente van a ser este conjunto de recomendaciones para llegar a un nivel de obesidad. Pero si a pesar de realizar todo esto seguimos encaminados, entonces necesitamos tener la evaluación del endocrino porque tal vez puede ser algo hormonal, ¿no? Puede ser algo hormonal y eso se maneja con medicación. Entonces, aquí esta responsabilidad, todos estos recomendaciones sí los podemos realizar, estas recomendaciones sí deben formar parte de tu vida cotidiana para no llegar a situaciones de sobrepeso y obesidad. Muy bien,
Esto al menos espero que les pueda servir hablar de estas tres enfermedades comunes, ¿no? Que es frecuente en nuestra sociedad. Entonces, cada vez se ven personas más jóvenes que inician hipertensión, más jóvenes que inician diabetes, cada vez niños obesos, adolescentes obesos, y lo cual conlleva a que puedan desencadenar las otras enfermedades como son diabetes e hipertensión. Entonces acá hagamos una reestructuración en nuestra vida, en nuestras actividades rutinarias, en nuestra alimentación, para evitar el inicio, digamos, más pronto de estas enfermedades, ¿no? Bueno, ha sido un gusto y conmigo será hasta otra oportunidad. No se olviden de desarrollar el examen que se encuentra en la parte inferior del video. Buenas tardes.